Hay un dolor silencioso que aparece cuando casi crees que algo es posible, pero no del todo. Imaginas la vida, la llamada, el número en tu cuenta, la paz en tu cuerpo, y sin embargo, todavía se siente como una fantasía detrás de un vidrio. Puedes verla, pero no tocarla. La imaginas, pero luego abres los ojos y desaparece. La mayoría de las personas cree que la clave es visualizar con más fuerza, hacer la imagen más detallada, más vívida, creer con más intensidad. Pero, ¿y si no se trata de eso en absoluto? ¿Y si la razón por la que no ha aterrizado no es porque no la ves con claridad, sino porque no la sientes con seguridad? La verdad es, la imaginación no trata de fingir, trata de practicar la resonancia. No es una película que observas, es una señal a la que te sintonizas. Cuando imaginas algo vívidamente, tu cerebro no distingue entre un evento real y uno ensayado. Tu sistema nervioso, tu ritmo cardíaco, tu respiración, todo se ajusta para coincidir con la escena. Por eso imaginar no es pensamiento ilusorio, es un ensayo para la encarnación. Pero aquí está el giro. La mayoría de la gente imagina desde la carencia. Visualizan lo que desean mientras refuerzan inconscientemente que no lo tienen. Es como sintonizar una radio a medio camino entre dos emisoras. Estática, distorsión, interferencia. La imagen está ahí, pero la señal no es limpia. Así que hoy quiero mostrarte una nueva forma, no para imaginar para obtener, sino para imaginar para convertirse. Usar la imaginación como un puente entre la versión de ti que espera y la que ya es. Porque en el momento en que dejas de imaginar como alguien que desea y comienzas a imaginar como alguien que ya tiene, toda tu frecuencia se reorganiza y la realidad, como una radio perfectamente afinada, empieza a retransmitir la señal que has estado enviando todo este tiempo. Piensa en tu realidad como en un espectro de radio. Existen infinitas frecuencias a tu alrededor, cada versión posible de tu vida ya vibrando en el campo. No puedes verlas todas, pero están ahí, superpuestas como canciones invisibles esperando ser sintonizadas. La mayoría de las personas pasa su vida girando el dial, rogando que la emisora toque una canción diferente, sin darse cuenta de que ellas mismas son el dial. Tu estado del ser, tu tono emocional, tu respiración, tu lenguaje corporal, la calidad de tu diálogo interno, es tu frecuencia. Cuando imaginas algo, no lo creas desde la nada. Estás sintonizando momentáneamente con esa versión de la realidad. Estás probando su emisión. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puedes permanecer en esa estación antes de que tu vieja estática te arrastre de nuevo? Así es como funciona por debajo de la superficie. El cerebro no manifiesta, el cuerpo sí. Tu imaginación es la instrucción, pero tu sistema nervioso es el transmisor. Cuando la imagen en tu mente choca con la tensión en tu cuerpo, tu señal se divide. Una parte dice sí, otra susurra, pero aún no es seguro. Y el campo siempre responde a la señal dominante, la que está cargada de emoción, no de pensamiento. Por eso, pensar en positivo, sin regulación, rara vez funciona, porque el cuerpo no cree lo que la mente insiste. La coherencia, la alineación entre pensamiento, emoción y fisiología, es lo que despeja la estática. Cuando tu frecuencia interior se estabiliza, el mundo que te rodea se reorganiza para coincidir. Así que, cuando imaginas cómo se sentiría si ya lo tuvieras, no estás soñando despierto, estás alineando. Estás calibrando tu transmisor a la estación de la versión de ti que ya vive esa escena. Pero aquí es donde la mayoría se queda atascada. Intentan forzar la sensación, empujarse hacia la emoción de la alegría, la gratitud o la euforia, mientras en secreto siguen vibrando con duda, y esa tensión crea interferencia. El arte no está en forzar la emoción, está en relajarse dentro de la señal. Es permitir que tu imaginación se vuelva sensorial, escuchar los sonidos ambientales, sentir el aire, notar los pequeños detalles que le dicen a tu cuerpo, esto es lo suficientemente real. Porque cuando tu sistema nervioso experimenta el futuro como presente, el campo cuántico lo toma como una actualización, no como una petición. Y sin embargo, aquí está la trampa de la que nadie habla, la razón por la cual tantas personas se sienten bloqueadas incluso después de visualizar perfectamente, escribir guiones o meditar durante meses. No es porque su imaginación sea débil,
es porque están operando bajo un mito silencioso que cancela la señal antes de que pueda transmitirse. Y ese mito es el que desmontaremos a continuación. Aquí está el mito. Si lo imagino suficientes veces, sucederá. Suena inocente, incluso lógico, pero escondido debajo está la suposición sutil de que lo que deseas aún está separado de ti, algo allá afuera, que necesita ser invocado, perseguido o ganado, y esa sola suposición es lo que mantiene la señal débil. Puedes imaginar el trabajo perfecto, el mensaje que has estado esperando, la libertad, la paz, pero si tu imaginación parte desde la posición de ausencia, transmite un código de distancia. Le dice al campo, aún no lo tengo, y el campo, siempre obediente, sigue confirmando esa verdad. Hagámoslo real. Imagina esto, estás esperando un mensaje de alguien que te importa. Te dices a ti mismo que estás tranquilo, desapegado, bien, pero tu cuerpo dice lo contrario. Revisas tu teléfono cada 5 minutos, sientes ese pequeño salto en el pecho cada vez que la pantalla se enciende. Incluso puedes intentar visualizar a esa persona escribiéndote, sonriendo, pensando en ti. Pero si en el fondo aún estás preparado para la decepción, tu cuerpo irradia ausencia, no presencia. El universo no escucha, quiero conexión. Escucha, tengo miedo de ser ignorado. Por eso la imaginación no trata de repetición, trata de ensayo de identidad. Cuando cierras los ojos e imaginas que esa persona te escribe, no lo imagines como algo que esperas, imagínalo como algo que ya existe en tu mundo. Siente la facilidad en tu cuerpo, la ligereza de saber. Siente tu teléfono vibrar y tu sistema nervioso no reaccionar, porque ya es congruente con esa versión de la realidad. Ese es el giro secreto. Imaginar desde el estado de ello, no hacia él. Y algo fascinante sucede cuando practicas esto. El campo comienza a responder de manera diferente. Dejas de buscar confirmación y la confirmación empieza a buscarte. El mensaje puede venir de esa persona o de alguien completamente distinto, pero la resonancia de conexión encuentra su camino hacia ti, porque has cambiado de frecuencia. Ya no estás llamando a la señal, eres la señal. Aquí es donde la imaginación deja de ser fantasía y se convierte en encarnación. Pero aún hay una capa más, el permiso del cuerpo, la disposición del sistema nervioso para sostener aquello con lo que te has sintonizado. Porque si esa parte no está regulada, seguirá desconectando la transmisión justo antes de que se estabilice. Y ahí es donde vamos a entrar, en el portal que determina si tu señal se estabiliza o se desordena. No puedes transmitir abundancia a través de un cuerpo que todavía se siente inseguro al recibir. No puedes sintonizarte con el amor a través de un corazón aún cableado para la protección. El sistema nervioso decide qué realidades puedes sostener, no cuáles puedes imaginar. Por eso puede que tengas momentos en los que todo se sienta alineado, la visualización funciona, tu energía se eleva, las sincronicidades comienzan a aparecer y luego, de repente, todo colapsa. No es porque perdiste tu vibración, es porque tu sistema alcanzó el borde de su zona de seguridad, tocó una nueva frecuencia y el subconsciente desconectó el enchufe para protegerte. El cuerpo no se preocupa por metas, se preocupa por la supervivencia. Si la riqueza, el amor, la calma o la visibilidad alguna vez estuvieron asociadas con el estrés, el rechazo o la pérdida, entonces una parte de tu sistema asocia esos estados con el peligro. Así que cuando imaginas tenerlos, no se siente expansivo, se siente amenazante. El campo puede responder, pero tu cuerpo no puede sostener la transmisión. Por eso, antes de poder mantener la nueva frecuencia, necesitas regular el sistema que la transmite. Esa es la coherencia, cuando tus pensamientos, emociones y fisiología se mueven en ritmo en lugar de conflicto. Aquí tienes una práctica corta, solo 40 segundos, que comienza a construir esa alineación. Cierra los ojos. Inhala lentamente a través de tu corazón, como si tu respiración entrara y saliera directamente de tu pecho. Exhala el doble de tiempo, permitiendo que el cuerpo se suavice un poco más cada vez. Ahora imagina un momento, no importa cuán pequeño, en el que sentiste una seguridad o aprecio genuinos. Tal vez una mañana tranquila, tal vez una risa con alguien que amas.
Quédate ahí durante 3 respiraciones. Mientras respiras, nota cómo el cuerpo comienza a sincronizarse. El ritmo del corazón se suaviza. La mente deja de buscar. Esto es coherencia. Y en ese estado, tu señal se vuelve clara, como la estática que se desvanece hasta convertirse en melodía. No manifiestas desde el caos, manifiestas desde la coherencia, porque es ahí cuando el universo te reconoce, no como una petición desesperada, sino como una coincidencia armónica. Entonces, la próxima vez que visualices tu sueño, no empieces con la imagen, empieza con la seguridad. Deja que tu respiración desacelere la frecuencia. Permite que tu cuerpo sienta la verdad de tengo permiso para tener esto. Porque cuando tu sistema nervioso se siente lo suficientemente seguro para creer en la imagen, es cuando el campo finalmente puede reflejarla. Pero hay otro nivel más allá de la seguridad, algo mucho más poderoso que la calma temporal. Es el momento en el que la identidad misma comienza a cambiar y tu señal deja de fluctuar por completo. Y ese es el giro que vamos a explorar. Aquí está la trampa, que la mayoría de las personas no ve. Tratan la manifestación como un juego de gestión del estado de ánimo, como si el objetivo fuera mantener el estado correcto, el tiempo suficiente, para que el universo se dé cuenta. Pero los estados fluctúan, suben y bajan con las hormonas, el sueño, el clima, las notificaciones. No son lo bastante estables como para sostener una firma cuántica. La identidad sí lo es. Cuando te identificas como alguien que está convirtiéndose, siempre estás esperando. Estás en transición. Cuando te identificas como alguien que ya es, colapsas el tiempo. Dejas de sintonizarte y desconectarte, porque la señal se convierte en parte de tu frecuencia base. Aquí es donde la diferencia entre actuar como si y ser como es importa. Actuar como si es interpretación, es pretender, esperando que el mundo exterior se ponga al día. Ser como es coherencia. Es el mundo interior reconfigurándose primero, hasta que el exterior no tiene otra opción que reflejarlo. Imagina esto. Entras a una entrevista de trabajo. Tu mente susurra afirmaciones. Soy seguro, soy capaz. Pero tu cuerpo está tenso, la respiración corta, el corazón acelerado. Eso es un estado temporal. Es inestable. El entrevistador no percibe conscientemente tus palabras. Percibe tu vibración. Ahora imagina que entras con la identidad de alguien que pertenece a ese asiento. Tu tono cambia, tu respiración se vuelve lenta, tu postura se asienta. No estás intentando convencer, estás recordando. La diferencia es sutil, pero los campos cuánticos responden a la coherencia, no al esfuerzo. Por eso la gente se agota intentando mantenerse en alta vibración, porque el cuerpo no puede fingir frecuencia. No puedes sostener un estado emocional que no coincide con tu narrativa de identidad. Si en el fondo aún te ves como alguien que espera, persigue o anhela, la señal siempre vuelve a ese punto de origen. Así que aquí está el giro. En lugar de preguntar, ¿cómo puedo sentir esa frecuencia?, pregunta, ¿quién naturalmente irradia esa frecuencia? No mantengas el estado, habita el ser. La identidad es el sintonizador. Una vez que la cambias, la música cambia automáticamente. Y algo extraño sucede después de eso. El tiempo se dobla. Las oportunidades aparecen con una precisión misteriosa. La gente empieza a decir cosas como, estaba justo pensando en ti, esta oportunidad surgió de la nada, es como si te hubiera encontrado. Eso no es coincidencia, eso es resonancia, porque en el momento en que tu identidad se estabiliza, dejas de perseguir líneas de tiempo, empiezas a seleccionarlas. Pero ¿cómo funciona realmente eso? ¿Cómo una identidad elige qué versión de la realidad sintonizar y qué sucede cuando das un paso completo hacia una nueva estación del ser? Exactamente, ahí es donde nos dirigimos. Cada identidad vive en su propia línea de tiempo. Piensa en cada versión de ti como una transmisión única, su propio ritmo, tono e historia. Cuando cambias de identidad, no atraes una nueva vida, te fases a una transmisión completamente diferente. Así es como se desarrolla en la vida real. Imagina que has estado luchando financieramente. Tu frecuencia dominante es la supervivencia, alerta, tensa, escaneando lo que podría salir mal. Comienzas a visualizar abundancia, pero la estación en la que estás sintonizado aún transmite escasez.
Cada pensamiento de riqueza se filtra a través del todavía no. Por eso sientes el retroceso después de cada afirmación. Ahora imagina otra línea de tiempo. Una donde ya eres el tipo de persona que maneja el dinero con facilidad, que toma decisiones alineadas, que espera el flujo. Esa versión de ti no se siente emocionada por la abundancia. Se siente normal, cómoda, con los cimientos en la sensación constante de suficiencia. Cuando empiezas a imaginar desde esa versión, no como fantasía sino como ensayo de memoria, tu cuerpo comienza a igualarla. Tu respiración se profundiza, tu pecho se libera. Dejas de escanear buscando pérdida, y el campo toma eso como una señal para reorganizarse. Las personas, oportunidades e ideas que pertenecen a esa línea de tiempo comienzan a aparecer, porque ya no te estás anclando en la anterior. El cambio es sutil pero absoluto. Ya no persigues la alineación, la transmites. Tus acciones cambian no por fuerza de voluntad, sino por inevitabilidad. Las decisiones que antes parecían imposibles, ahora se sienten obvias. Por eso el tiempo no es lineal en la manifestación. No esperas a que tu nueva vida llegue. Te sintonizas con la identidad que ya la vive. Esa identidad existe ahora, en su propia estación, completamente formada. La única barrera es la coherencia. Y aquí hay un secreto que pocos admiten. El campo no recompensa la velocidad, recompensa la estabilidad. No le importa cuán vívidamente imagines, solo cuán consistentemente sostienes la señal. Cuanto más firme tu sentido del ser, más limpia la transmisión. Así que cuando sientas que la realidad resiste, no te está castigando, está probando tu coherencia. Te pregunta, ¿sigues siendo esa versión, incluso cuando la evidencia se retrasa? Cada vez que respondes sí, con presencia calmada, no con desesperación, la estática se desvanece, porque las líneas de tiempo no cambian con esfuerzo, se ajustan cuando la identidad deja de oscilar. Y una vez que entiendes eso, puedes empezar a entrenar a tu sistema para permanecer sintonizado, para ensayar esa coherencia hasta que se convierta en memoria muscular. Ahora que sabes que la identidad es el sintonizador, la pregunta se vuelve, ¿cómo practicas mantenerte sintonizado cuando la vida sigue poniendo a prueba la señal? ¿Cómo mantienes la nueva transmisión estable cuando la vieja aún resuena en tu sistema nervioso? Aquí es donde el ensayo se vuelve real, porque la encarnación no es teoría, es entrenamiento. Cada momento de conciencia es una repetición que fortalece el músculo de la coherencia. Hagámoslo práctico. Aquí tienes 4 herramientas que puedes empezar a usar de inmediato. 1. Declaraciones puente. Son frases que ayudan a tu mente y a tu cuerpo a pasar de la incredulidad a la propiedad. En lugar de forzar afirmaciones como «soy abundante», cuando tu sistema no lo cree, usa puentes. Estoy empezando a sentirme más cómodo con que las cosas salgan bien. Cada vez me resulta más fácil confiar en que el apoyo me encuentra. Estoy abierto a ver evidencia de facilidad. Estas frases invitan a la resonancia en lugar de la resistencia. Suavizan la brecha entre donde estás y quién te estás convirtiendo. 2. Anclas somáticas. Elige un gesto físico que señale tu frecuencia elegida. Tal vez una exhalación lenta a través del corazón cuando te descubres preocupado, o colocar tu mano sobre el pecho cuando sientes gratitud. Ancla la nueva identidad en tu cuerpo hasta que se vuelva automática. Con el tiempo, ese gesto se convierte en tu botón de reinicio, una manera de retomar la sintonía sin pensarlo demasiado. 3. Ensayo de línea de tiempo. Antes de dormir o al despertar, cierra los ojos e imagina como si recordaras, no como si desearas. Mira a través de los ojos de la versión de ti que ya tiene lo que antes anhelabas. Observa cómo camina, respira, decide. No analices, absorbe. Este ensayo sensorial reprograma el subconsciente más rápido que cualquier afirmación. 4. Reinicio del campo en 3 minutos. Cuando aparezca la estática, ansiedad, duda, sobrepensamiento, detente. Inhala por la nariz en 4 tiempos, exhala en 6. Siente tu cuerpo fundirse con la gravedad. Susurra la pregunta, ¿en qué frecuencia estoy ahora mismo? Luego cambia el dial eligiendo una sola emoción que pertenezca a la identidad que estás sintonizando. Paz, claridad, alegría, certeza, y respira esa emoción hasta que se estabilice. Estas herramientas no tratan de forzar la creencia,
tratan de entrenar la coherencia. Cuanto más a menudo regreses a la alineación, más fuerte se vuelve tu señal predeterminada. Y pronto notarás algo extraño. La realidad empieza a seguir tu propio ritmo interno. Las cosas encajan, la gente aparece, las respuestas llegan, no como sorpresas, sino como reflejos. ¿Te has dado cuenta de que cuando finalmente dejas de aferrarte, eso que querías de alguna manera te encuentra? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia podría ser la que desbloquee el salto de alguien más. Pero antes de que ese salto se expanda hacia afuera, necesitamos enfrentar lo que la mayoría evita: los obstáculos invisibles que distorsionan la señal cada vez que está a punto de estabilizarse. Cada cambio de línea de tiempo comienza de manera hermosa, hasta que la resistencia aparece. Sientes la nueva identidad formarse, las sincronicidades manifestarse, y luego, de pronto, vuelves a tensarte. No es al azar. Hay 3 fuerzas invisibles que te devuelven a la estática: la urgencia, las señales divididas y el exceso de control. La urgencia es la primera. Se disfraza de pasión o impulso, pero en el fondo es miedo con otro traje. Cuando necesitas que algo suceda ahora, tu sistema nervioso se sale de coherencia. La urgencia le dice al campo: todavía no confío en esto. Transmite inestabilidad. Por eso la manifestación se siente bloqueada cuando te obsesionas con el tiempo. La frecuencia de la impaciencia lleva la vibración de la ausencia. El antídoto: ralentiza el ritmo. Cada vez que te sorprendas apurando, recuérdale a tu sistema: nada real requiere pánico. En el momento en que te relajas, la línea de tiempo puede sincronizarse. Las señales divididas son más sutiles. Puedes decir quiero libertad, pero una parte de ti cree que la libertad significa soledad. O dices quiero éxito, pero en el fondo lo asocias con agotamiento. Estas frecuencias contradictorias se cancelan como 2 ondas de radio que chocan. Para resolverlo, rastrea el miedo debajo del deseo. Pregunta: ¿qué sería inseguro acerca de obtener lo que quiero? Deja que la respuesta surja, no para juzgarla, sino para integrarla. Una vez que la resistencia se siente vista, se disuelve y la señal se aclara. El exceso de control es el más engañoso. Es el impulso de microgestionar el campo, de decidir cómo y cuándo deben ocurrir las cosas. El control comprime la frecuencia, estrangula la señal. El campo cuántico no responde al esfuerzo, responde a la coherencia. En el momento en que intentas forzar una manifestación, pasas de transmisor a bloqueador. Así que en lugar de aferrarte al resultado, enfócate en mantener la sintonía. Pregúntate: ¿mi cuerpo está relajado ahora? Porque un cuerpo relajado envía una señal más fuerte que una mente desesperada jamás podría. Aquí hay una verdad que libera. El universo no recompensa al que más se esfuerza. Se alinea con quien se siente más seguro, siendo quien ya es. Cuando dominas esto, cuando la urgencia se suaviza, las señales se alinean y el control se disuelve, tu frecuencia de manifestación se vuelve lo bastante estable como para fusionarse con la vida diaria. Y ese es el siguiente paso: no meditarte hacia la alineación, sino vivirla. Convertir la coherencia en un estilo de vida que naturalmente moldea la realidad a tu alrededor. Porque una vez que la práctica sale del cojín y entra en tus conversaciones, movimientos y comidas, ahí es cuando dejas de practicar magia y comienzas a encarnarla. Aquí es donde todo empieza a fusionarse, donde la alineación cuántica deja de ser un ritual matutino y se convierte en la forma en que caminas por la vida. Porque la coherencia no es algo que haces, es algo que llevas contigo. Puedes meditar 20 minutos y aún así perder tu señal en el tráfico, en un mensaje que no llega, o en una mirada que activa viejas heridas. El verdadero trabajo no está en esos momentos tranquilos con velas, está en cómo sostienes la frecuencia cuando la realidad todavía parece la misma. Entonces, ¿cómo integras? Empiezas transformando los momentos ordinarios en diapasones de sintonía. Cuando camines, siente tus pasos tocando el suelo, lentos, rítmicos, firmes. Permite que cada paso resuene con la línea de tiempo que eliges, no una apresurada, no una desesperada, sino la que pertenece al ser que ya llegó. Ya no estás caminando hacia ella, estás caminando como ella. Cuando comas, hazlo con coherencia. Siente el peso de la comida en tus manos, el calor, el aroma. La gratitud no es un ritual,
es resonancia, es decirle al campo, este momento es suficiente. Porque cuando sientes suficiencia en el presente, la versión futura de ti no tiene razón para permanecer distante. Incluso en las conversaciones, la coherencia puede volverse tu idioma. Antes de responder a alguien, toma una respiración lenta. Conéctate con la identidad que has estado ensayando. Pregunta, ¿cómo hablaría esa versión de mí en este momento? No para fingir confianza, sino para estabilizar la transmisión. Y cuando la emoción surja, frustración, miedo, decepción, eso no es un fracaso, es retroalimentación. Es tu sintonizador mostrándote dónde tu señal se tambalea. No la suprimas. Respírala, nómbrala, intégrala. Así es como evoluciona una frecuencia. No negando, sino incluyendo. Porque la integración no es perfección, es fluidez. Es la capacidad de moverte a través de la estática sin perder la melodía. Eventualmente te darás cuenta de que todo lo que haces, como despiertas, conduces, comes, descansas, es parte de tu transmisión. Cada acto amplifica o distorsiona la señal, y cuando comienzas a vivir con esa conciencia, la realidad se vuelve suave, flexible, receptiva. Ya no necesitarás perseguir pruebas. Las verás en todas partes, en la sincronía de los eventos, en cómo responde la gente, en la facilidad que reemplaza la fricción. Pero esto es solo el comienzo de la expansión, porque cuando la coherencia se estabiliza dentro del cuerpo, no solo transforma tu vida personal, comienza a irradiar hacia afuera, reescribiendo todo lo conectado contigo. Cuando la coherencia se vuelve tu base, no solo cambia tu mundo interno, empieza a reconfigurar cada aspecto de tu entorno. Relaciones, creatividad, salud, propósito, todos se reorganizan alrededor de tu nueva emisión, porque la energía no se contiene, se irradia. Y una vez que tu campo se estabiliza, es imposible que tu mundo exterior permanezca igual. Comencemos por las relaciones. Cuando tu frecuencia cambia de la necesidad a la presencia, dejas de pedir inconscientemente a los demás que llenen tus vacíos. La gente siente la diferencia, la ausencia de presión, la calma de la certeza. Atraes desde la plenitud, no desde la carencia. Las conversaciones se suavizan, los límites surgen naturalmente. El amor se vuelve magnético, no transaccional. Luego llega la creatividad. Las ideas fluyen cuando la resistencia es baja. Cuando tu sistema nervioso está seguro, tu cerebro abre caminos hacia la inspiración. Dejas de perseguir la musa y comienzas a recibirla. El mismo campo que refleja tus emociones también refleja tu curiosidad. Notarás momentos de claridad espontánea, palabras, melodías, ideas, llegando sin invitación, pero en el momento exacto. La salud le sigue, porque tu cuerpo también escucha la frecuencia. La tensión crónica, la fatiga, incluso la digestión suelen reflejar incoherencia. Cuando cambias tu identidad a una que se siente segura en la expansión, el cuerpo responde como si hubiera estado esperando permiso para sanar. El sueño se profundiza, la energía se equilibra. Ya no funcionas con adrenalina, sino con resonancia. Y luego, el propósito, la frecuencia que te llama hacia adelante. Te das cuenta de que nunca se trató de encontrar tu misión, sino de recordar tu señal. Cuando tu transmisión se vuelve coherente, la vida se orquesta a su alrededor. Empiezas a conocer personas que se sienten como piezas faltantes de un rompecabezas que no sabías que estabas armando. Las colaboraciones correctas aparecen sin esfuerzo. Los caminos correctos se abren sin fuerza. Anclémoslo en una escena. Imagina que enfrentas un bloqueo creativo. Quizás has estado mirando una página en blanco, dudando de todo lo que escribes. En lugar de luchar contra ello, respiras en coherencia. Imagina ser la versión de ti para quien la creatividad es natural, ligera, divertida. En minutos la tensión se disuelve, las palabras fluyen. No estás forzando la creación, te estás sintonizando con la versión de ti que ya está en movimiento. Ese es el secreto. No arreglas la realidad, cambias al emisor. Y cuando vives así, irradiando coherencia en todos los ámbitos, el campo comienza a tratar toda tu vida como un solo instrumento. Cada nota armoniza con la siguiente. Pero aún hay un salto más. El momento en que comprendes que esto nunca se trató solo de ti. Es colaboración cósmica. Llega un momento en que entiendes que nunca se trató de obtener lo que deseas,
Se trata de recordar lo que eres. La conversación cuántica no es entre tú y el universo. Es una sola frecuencia hablándose a sí misma a través de distintas formas. Cada cambio de identidad es un acto de sincronización divina. No estás aprendiendo a manifestar, estás recordando cómo co-crear. El campo no te obedece, responde contigo. No es una máquina expendedora esperando el código correcto. Es un espejo de tu geometría interna, reconfigurándose a medida que tú lo haces. Aquí entra el gran paradigma. La rendición es la forma más alta de control, porque lo que entregas no es tu poder, es tu interferencia. Es la estática de intentar que la realidad se doblegue en lugar de permitirle resonar. Cuando dejas de aferrarte, la señal se aclara. Cuando dejas de fingir alineación, la alineación se expresa por sí sola y comienzas a sentir algo más profundo, una corriente debajo de todos tus deseos, guiándolos antes de que siquiera los nombres. Esa corriente es la inteligencia del campo. Algunos la llaman Dios, fuente, conciencia, coherencia. El nombre no importa. Lo que importa es la sensación, una precisión sutil detrás de cada coincidencia, una amabilidad disfrazada de sincronía. Empiezas a notar que cada demora tuvo propósito, que cada desvío recalibró tu emisión. Lo que antes sentías como rechazo ahora se revela como redirección, tu frecuencia más alta, protegiéndote de lo que no coincidía con tu código. Es humilde, ¿verdad? Darse cuenta de que la misma conciencia que da vida a las estrellas está sincronizando tus latidos con tu próxima evolución. Y aquí es cuando la manifestación se vuelve sagrada, cuando ya no separas lo espiritual de lo práctico. Enviar un mensaje, trabajar, descansar, reír, crear, todo se vuelve oración cuando se hace en coherencia. Cada acción se convierte en una conversación con el campo. La rendición no es pasividad, es participación sin resistencia. Es entrar en la corriente y dejar que te lleve, confiando en que sabe exactamente dónde perteneces. Porque aquí está la revelación final. El universo no está probando tu paciencia, está igualando tu fe. Cada vez que eliges la quietud sobre el miedo, la confianza sobre el control, amplificas esa coincidencia. Y entonces sucede algo profundo. La vida deja de sentirse como algo que te ocurre y comienza a sentirse como algo que ocurre a través de ti. Y en ese cambio, finalmente entiendes lo que realmente significa crear. Pero aún debemos cerrar el círculo, traer esta comprensión de vuelta a la metáfora con la que comenzamos y aterrizarla en una imagen inolvidable. Todo se reduce a la señal, la radio con la que empezamos, ese espectro invisible donde infinitas realidades ya suenan, esperando a un oyente lo bastante afinado para recibirlas. Ahora sabes, la imaginación no es fantasía, es el dial, el sistema nervioso es el sintonizador, la identidad es la mano firme que mantiene clara la estación. Y la coherencia, esa sensación de alineación relajada entre pensamiento, emoción y respiración, es lo que afina la transmisión hasta que el campo ya no puede distinguir entre la señal que envías y el mundo que te devuelve. Cuando imaginas como si ya lo tuvieras, no estás fingiendo, estás recordando la frecuencia de esa versión de ti. Estás insuflando vida a una realidad que ya existe, invitando a tu cuerpo a sentirse lo suficientemente seguro como para entrar en ella. Piensa en esto. Cada versión de tu vida está sonando en algún lugar de ese dial. Riqueza, amor, salud, paz, cada una con su propia melodía. No le ruegas al universo que cambie la canción. Simplemente estabilizas tu mano, respiras en coherencia y dejas que el ruido se disuelva hasta que la estación correcta se manifieste. Y entonces, sin esfuerzo, te das cuenta. La estación siempre estuvo ahí. Nunca se trató de encontrarla. Se trató de volverte lo bastante claro para escucharla. Así que mientras avanzas en tu día, deja que cada respiración sea un reajuste suave, que cada pausa sea un momento de recuerdo. No persigas la frecuencia, encárnala, porque en este campo, la creación no responde a la exigencia, responde a la resonancia. ¿Has notado que cuando finalmente dejas de empujar, aquello que querías entra en silencio, como si nunca se hubiera ido? Cuéntame tu historia en los comentarios. Podría ser la llave que despierte la alineación de alguien más. Y si hay una verdad que llevar contigo desde este momento en adelante, que sea esta. La realidad no está esperando darte permiso. Está esperando encontrarse con tu frecuencia.